y le damos bienvenido a la casa de Dios. Bueno, ahora vamos a tener completo silencio para permitir que sea la palabra de Dios quien nos hable. Le doy las gracias a Dios en primer lugar por permitirme estar aquí, en la iglesia central. Ya tenía un tiempito que no venía. Entonces le doy gracias a Dios. Alguien me preguntaba, ¿en qué iglesia anda, hermana? Y yo le decía, en todas. Porque mi feligresía está en Jerusalén, pero ya tengo 2 meses que no voy. Y la última vez que fui tenía casi 2 meses y medio que no iba. El Señor nos ha dado un ministerio y le doy gracias a Dios por eso. Y el sábado pasado estuvimos en Galapa con los hermanos de allá, hicimos almuerzo de confraternidad y fue una maravillosa experiencia. Y le damos gracias a Dios. El otro sábado siguiente estaremos en Valledupar. Y yo le doy muchas, pero muchas gracias a Dios. Cada uno de nosotros nos ha dado Dios un ministerio. Y no hay ningún ministerio grande o pequeño. Si lo haces con toda la fe, con todo el amor, y como Dios te lo dice, para Dios es grande. Como decía el pastor Fabián Blanco, que es un gran amigo mío, no sé cuántos lo conocen, decía una vez que cuando él era pandillero y se bautizó, llegó con su ropa de pandillero a la iglesia. Y pues lo bautizó el Señor, pero él tenía ropa de pandillero, todavía la ropa no la habían cambiado. Pero que cuando llegó algunos hermanos lo miraron feo. Pero dice, pero había una viejita toda canosa, de esas de oración, que nunca predican, nunca cantan. Y dice, pero apenas me vio, me abrazó, me invitó a su casa y tenía un hijo de la misma estatura mía y me regaló el pantalón, la camisa, la corbata y los zapatos. Así que tuve mi primera ropa de sábado. Entonces le damos gracias a esas viejitas, a esas mamás espirituales que tenemos todos en la iglesia y que de alguna u otra manera nos han adoptado. Yo le doy gracias a Dios por la hermana Hortensia de Tuirán, que hoy no está con nosotros, la hermana del pastor Tuirán, porque cuando yo llegué a la iglesia fue la primera mujer que me acogió y fue para mí como una mamá espiritual en mis inicios. Todos nosotros hemos tenido madres espirituales, ¿o no? Aquí en la iglesia. Gracias a las Dorcas por permitirme venir a compartir la palabra, especialmente a la hermana Freda, que fue la que se comunicó conmigo de parte de las Dorcas, del Ministerio Femenino, para que viniéramos acá. El tema en esta mañana se titula una fe con resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? No suena. Los que tenemos más de 5 años de bautizado, nos recordamos, de pronto 4 y medio. El año 2011 hubo un folleto de escuela sabática que se llamó Jesús lloró. ¿Cuántos recuerdan ese? Y hablaba de Jesús y las emociones, hablaba de las emociones humanas. Y en febrero, creo que fue 21, la lección se llamó la resiliencia. A partir de ahí, ya yo había oído la palabra hacía un tiempo, pero nunca me había puesto a estudiar. Sabía más o menos lo que significaba, pero a partir de ahí empecé a estudiar un poco más la resiliencia y es un tema que me apasiona mucho. Empecé a predicarlo hace muy poco y quisimos traerlo hoy, aprovechando el ministerio de Dorcas, porque al final van a ver por qué es tan importante la resiliencia en el tema del servicio. Vamos a abrir Hebreos capítulo 11, versículo 32, que fue la lectura bíblica, y la vamos a repasar, porque de aquí vamos a desarrollar la temática de esta mañana. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Todos nosotros los cristianos sabemos que Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe, y así se llama, la fe. Y habla de todos los hombres y de todas las mujeres de fe. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes,
y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La resiliencia es una palabra que se utilizó primeramente en la física. Y es la capacidad de un metal, cuando se usó por primera vez, es la capacidad de un metal de resistir un choque o de resistir fuerzas externas, y tiene maleabilidad, elasticidad, y puede seguir continuando con la esencia del metal sin ser, digamos, destruido. Y esa palabra luego lo cogen las ciencias sociales y la utilizan para el ser humano, y decían que la resiliencia era la capacidad que tenía una persona de sobreponerse a las adversidades y a las situaciones negativas y sacar cosas positivas de la situación que estaba viviendo. Ahora, es una frase o una palabra que se usa muchísimo en la psicología actual, y la resiliencia tiene que ver con eso, que cuando tienes un trauma psíquico puedes superarlo, puedes renovarte y puedes crecer en medio de ese trauma psíquico. Hay un gran médico francés que se llama Boris Cyrulnik, judío. Es una eminencia entre la psicología moderna y desarrolla mucho el tema de la resiliencia. Pero antes de todo esto, la Biblia, sin colocarle título, nos habla de eso. Y nosotros, como dice Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, podemos ver desde el hombre que es hombre, desde Adán, cómo hay resiliencia en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos mirar fácilmente a hombres como Abraham, como Lot, podemos ver un Moisés, podemos ver un José, podemos ver un Job, que yo creo que del Antiguo Testamento es de los que más resiliencia puede mostrarnos, ¿no? En medio de cualquier adversidad salen adelante. Por eso dice, en medio de la debilidad sacan fuerzas y siguen adelante. El Señor a nosotros, a través del Espíritu Santo, nos da mucho de eso, muchísimo. Pero nosotros tenemos que aprender para qué sirven las pruebas y para qué sirve el dolor. Por eso la niña cantaba Sin Dolor, porque la canción me gusta mucho. Dice, sin dolor no hay ganador. A veces queremos la corona de la vida eterna y queremos solamente la resurrección y estar en la resurrección de Cristo. Pero antes de eso hay que recibir la corona de espinas y hay que pasar por la muerte. Todos tenemos que pasar por una muerte al yo, dice la palabra de Dios. A veces yo escucho gente que dice, no, yo no voy a dejar nada, a mí me aceptan como soy, así me bautizo, si no, no me acepten. Pues váyase, mijo, que le vaya bien. Y es bíblico. Un día llegó un joven rico y le dijo al Señor, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y él le dijo, Señor, desde niño yo los he guardado. Y el Señor le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él quedó así y se fue triste. Siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo. Si ustedes ven el ministerio de Jesucristo, que me gusta mucho estudiar el ministerio de Jesucristo, Jesucristo nunca le rogó a nadie. Nunca. Es más, si Jesucristo fuera el pastor de esta iglesia, yo creo que más de la mitad no estuviera. Porque aquí Jesucristo vino uno y le dijo, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde poner la cabeza. Es decir, si me vas a seguir, es difícil la vida conmigo. Y otro vino, pero espérate que vaya y entierre a los muertos. Dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y ven tú y sígueme. A veces pintamos a Jesús llorando todo el tiempo, tocándole a la gente, por favor, recíbanme. Pero Jesús se paraba con amor y les decía la verdad. Y luego que les decía la verdad, les decía, ven y sígueme. Es una decisión mental, no emocional. Es, yo cargué los pecados de todos ustedes. Yo te perdono por mi gracia. Pero es tu decisión seguirme, de nadie más. Y yo dejé todo en el cielo, dejé todo y me hice hombre, como dice la Biblia, me hice siervo
Y morí en la muerte más humillante, la muerte de cruz, totalmente desnudo, siendo vituperiado por toda la gente, riéndose de mí, en mi desnudez, en mi dolor, en mi tristeza, en mi pobreza, porque nunca tuve ni siquiera dónde nacer, nací en una posada, y ni siquiera la tumba en la que me enterraron fue mía, porque era prestada. Y dejé todo por amor a ti, y si no eres capaz de dejar todo por mí, pues no me sigas. Y es triste, porque esas personas que dicen, yo no dejo el trabajo por el Señor, que me dé otro trabajo mejor, que primero me sane, que primero aquello, son personas que no han experimentado el verdadero amor de Dios. Porque aquellos que lo hemos experimentado, le decimos al Señor, Señor, si he de morir por ti, lo voy a hacer. Y a veces hay un pseudo evangelio que te dice, ven, que Dios te va a dar todo, prosperidad. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que no deja padre, madre, hijos y todo por mí, no es digno de mí. Lo dijo Jesucristo. Y cuando tú te enfrentas reconociendo que eres un gran pecador, pero que Jesús llevó todos tus pecados y dejó todo por ti, y que hoy te dice, recíbeme. Y cuando tú lo recibes, le dices, Padre mío, Señor mío, ¿qué quieres de mí? Todo lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Y esa es la fe que el Señor quiere en sus hijos. Pero a veces escuchamos, no me quito esto, no me pongo esto, no voy a hacer esto, no voy a dejar esto por el Señor. No. Qué triste experiencia cristiana. Porque la verdadera experiencia cristiana nos muestra que hubo hombres que fueron aserrados por causa del Evangelio. Hombres que fueron apedreados por causa del Evangelio. Hombres que fueron quemados en la hoguera por causa del Evangelio. Y tú no eres capaz de dejar un trabajo por el Señor o algo por el Señor. ¿Acaso eres digno de estar en el reino de los cielos igual que aquellos hombres? Estamos en una generación que quiere todo fácil. Y quiere escuchar un evangelio de Jesús es amor y te acepta como sea y ven como sea y anda como sea. Pero eso no es la que la Biblia enseña. Yo oigo a veces en los púlpitos y oigo mucho, a veces hasta el maestro, repetir frases que en el mundo se enseñan, pero no son frases bíblicas. Abra tu corazón a Dios y recíbelo a través de una oración de fe. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Yo no lo he encontrado. Yo he encontrado hombres que tienen que declarar que Dios es el Salvador y su Señor. Y que Dios me dice a mí que yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y que yo debo morir al yo para que ya no viva yo, más viva Cristo en mí. Y que cuando vive Cristo en mí, en ese momento, lo que tenga que hacer lo voy a hacer por Dios. Pero eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia me enseña en Romanos capítulo 6, por ejemplo, que yo muero con Cristo en la pila bautismal, en el bautismo, y nazco una vida nueva. El trigo muere y sale fruto. Hay una nueva semilla. Y 2 Corintios 5:17 dice, de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no te puedes quedar con las mismas cosas. Eso no es bíblico. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puedes seguir escuchando el mismo estilo de música. No puedes seguir vistiéndote con el mismo estilo del mundo. No puedes ver lo que el mundo ve. Dios está buscando hombres y mujeres de parte de Dios que se paren y que le den al pecado su nombre y que le digan, Señor, aunque el mundo me diga fanático, aunque el mundo me diga arcaico, tus principios son eternos. Hombres y mujeres que se pongan de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen. Pero cada vez vemos menos eso en la iglesia. En nuestros hogares, nuestros hijos ven padres que aquí en la iglesia hablan bien,
andan bien, pero que nunca los ven ni estudiando ni predicando, sino los ven delante de un televisor viendo lo mismo que ven los demás. Que no se sientan con ellos a estudiar la Biblia, que no se sientan con ellos. Por eso los adolescentes, cuando llegan crecidos en la iglesia, se burlan y se ríen, porque nunca hubo un ambiente espiritual en su hogar. Y entonces los padres dicen: ¿qué haré, hermanos, con mi hijo que me salió torcido? Los hijos todos salen derechitos por el mismo canal, no salen torcidos. Pero tenemos que mirar la responsabilidad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quitémosle el tiempo a cosas que no valen y dediquémoslo más a la familia. La resiliencia es aprender en medio del dolor, en medio de algo que es adverso. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo. No tenemos que mirar a veces ni a Job, ni a David, ni a Moisés, que tenemos miles de ejemplos. José, tremendo ejemplo también. Pero Jesús es nuestro mayor ejemplo. Porque Él nunca se quejó por sí mismo. Él cualquier cosa siempre estaba pensando en los demás. Siempre, si usted se lee todos los evangelios, usted ve un Señor que siempre está luchando por nosotros. Hasta el día de hoy, lucha por nosotros. Yo no sé qué experiencia personal tú tienes desde niño, pero yo te puedo decir en el nombre de Dios que esa experiencia que tú pasaste hace que seas lo que hoy eres. Y que eres tú quien decide si esa experiencia es positiva o negativa. Hubo un estudio que se hizo con unos niños ahora en Praga con el tema de la guerra, y hace varios años, alrededor de unos 20 años, y se le hizo un seguimiento a unos niños que eran huérfanos. Nadie los abrazaba, nadie los besaba, nadie estaba pendiente de ellos, solo estaban en un orfanato que les daban comida y les daban ciertas cosas. Eran 20 niños dentro de un experimento. Una clase de experimento atroz, me parece a mí. Pero era un experimento psicológico. Y de esos 20 niños, solo hubo uno que salió adelante. Tuvo las mismas circunstancias, las mismas características. Sus padres fueron muertos en la guerra, vio la misma violencia. Pero la mayoría no quiso estudiar, la mayoría no tuvo incentivo para salir adelante. Pero este niño quiso estudiar, quiso salir adelante, pues en la época en que hizo el experimento, estudió en la universidad y fue un profesional. Y estudió psicología. No sé por qué, pero yo siempre creo que la mayoría de los psicólogos son traumados. Eso es como una experiencia personal mía. Tienen un trauma por allá atrás y la psicología ayuda. Y él sale adelante y le hacen como un estudio por qué él sí sale adelante. ¿Cuál fue la motivación que tuvo para salir adelante? Y este niño dice: cuando yo era pequeño, tenía 4 o 5 años, veía a mi madre siempre orar por mí. Y aunque hoy no estaba en el momento de la guerra, yo sabía que mi mamá había orado por mí. Así que Dios tenía un plan para mí y yo creí en ese plan. Aunque los psicólogos no eran cristianos, ni fue un desarrollo cristiano, pero la explicación nos muestra cómo la fe en el Señor es una gran motivación. Dios quiere que nosotros nos motivemos en el Señor, siempre. Porque en medio de cualquier situación, o te aplasta, o sales victorioso. Y nosotros tenemos el ejemplo del diluvio. El mismo diluvio mató a los que no creyeron. Pero el mismo diluvio alzó el arca donde estaban los que creyeron. Cuando tú estás en el arca de la salvación, cuando tú estás en las manos de Dios, la misma circunstancia que destruye al mundo, a ti te vuelve más que victorioso. Pero es una decisión personal que tú tomas. La Biblia dice que aunque el justo caiga 7 veces, ¿será qué? Es decir, que podemos caernos, tropezar, tener situaciones difíciles siempre, siempre. Jesús no ha prometido que eso no va a pasar. Siempre vamos a tener situaciones difíciles. Vamos a pasar de pronto por un divorcio cuando nos casamos pensando que era para toda la vida. Vamos a sentir fracasos porque lo que yo estudié de pronto no es lo que hasta el momento he desarrollado. De pronto, hasta el momento, no me he desarrollado ni emocional ni personalmente. Pero eres tú quien decide cómo va a afrontar esa circunstancia, cómo va a afrontar esa dificultad.
Yo quiero que vayamos a una cita muy conocida, pero quiero que la miramos hoy de pronto con una perspectiva un poquito diferente. Romanos capítulo 8. Vamos a abrir en el Nuevo Testamento. Y apenas diga el versículo, todo el mundo va a decir, ah, claro. Romanos, ¿cuál creen que es? 28. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, ¿y qué? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Con qué sabemos? ¿Con qué órgano se sabe? Muy bien, con el cerebro. Yo sé algo con la mente. Yo sé mentalmente, yo lo sé, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero tiene que haber dos condiciones. Que yo sé, que yo conozco, y no es solo intelectual ahí, es una experiencia. Yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si alguien me pregunta, hermana, ¿por qué me está pasando esto? Él no sabe, él no conoce, porque no ama a Dios y no entiende que cuando tú lo amas y tú sabes, todas las cosas te ayudan para bien. Pero tienes que amarlo, porque cuando hay amor, tú pasas el dolor. Tienes que entender que Dios te ama. Si usted lee todo el capítulo 8 de Romanos, que es mi capítulo favorito de todo el Nuevo Testamento, del antiguo es Isaías 53. Y Romanos capítulo 8 nos dice, en todo el contexto, habla de vencer también. Habla de estar muerto también. Como cordero también somos llevados, somos muertos todos los días. Y Romanos capítulo 8 nos dice que nosotros debemos, en el versículo 28, saber. Pero si usted lee más abajito, versículo 35, por ahí, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Hambre? Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en escasez y yo sé vivir en abundancia. Sé pasar hambre y necesidad, como también sé tener bastante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículos 12 y 13. A veces nos quedamos en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no se lee el versículo anterior. Pablo lo dice. Pablo tuvo todo, pero también lo perdió todo. Pero él dijo, todo eso lo tengo por basura. Para él lo económico no era importante. Pero algunos toman Proverbios 30 y dicen, bueno, pero por ahí había un proverbista que dijo, bueno, Señor, no me des mucho para que no reniegue de ti. Y tampoco me des poquito para que blasfeme. Es una persona que maneja una parte económica rara. Porque tenga mucho o tenga poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un desarrollo un poquito bajo. Pablo avanzó más y dice, yo puedo tener mucho y puedo no tener nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos el caso de Job. Job lo tuvo todo y Job no tuvo nada. Pero dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y yo siempre me he puesto a pensar y lo he hablado con mi esposo. Yo siempre digo, Dios mío, es una cosa tremenda tener el ataúd de tus 10 hijos afuera de tu casa porque ni siquiera la casa la tienes. Y yo he dicho, no creo que en este momento, no sé si habrá alguien que ha pasado algo como lo que pasó Job. Yo no tengo 10 hijos, tengo una. Y hace mucho tiempo se la puse en el altar de la gracia a Dios. Eso es tuya, Señor. Si tú decides que duerma en tus manos, así será. Lo que tú decidas, así es. Porque es tuya. Yo no he dado la vida por mi hija, tú lo hiciste. Así que todo lo que tengo, mi esposo, mi familia, la casa, ahora el carro que tenemos, lo que tengo, todo el trabajo es tuyo. Y muchos que me conocen saben que he perdido todo en el nombre de Dios. He pasado necesidad en el nombre de Dios. Y he tenido abundancia en el nombre de Dios. Pero siempre he predicado
en la pobreza y en el bienestar. Porque yo no me muevo por el dinero. Yo me muevo porque Dios me ama y es su gracia la que me transforma. Y yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo sé. Y estoy preparada en el Señor porque lo oro y lo digo siempre y lo creo. Que si es necesario morir por Cristo, así será. Pero lo único que le pido al Señor es que nunca me aparte de Él. No le tengo miedo ni siquiera a la muerte. Solo le tengo miedo a morir sin Dios. Nada más. Pero en Cristo, apenas me duerma al ratico ya yo resucito. Para la gente habrán pasado 50, 100 años, no sé, pero para mí fue un rato. Por eso algunos preguntan, ¿y cuándo viene Jesús? Yo les digo, ahorita, ya. Porque si yo en esta generación no lo veo, cuando muera apenas abra los ojos, ya vino. Ahorita, ya viene. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero en mi generación Cristo viene. Y cuando yo vuelva a abrir los ojos, si es la voluntad del Señor que duerma, yo lo he de ver. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, que estos ojos lo verán. Yo tengo la certeza que Cristo va a venir. Pero tenemos que prepararnos y preparar a otros. Y es ahí donde el Señor, en medio de las pruebas, te ayuda. ¿Cuántos han tomado alguna vez un jarabe? ¿Sí? Para alguna enfermedad, para algo. ¿Alguna vez ha tomado algún jarabe o algo? ¿Sí? Un poquito amargo, ¿cierto? La mayoría de los jarabes o de los remedios que son líquidos, tiene una frase que dice, agítese bien antes de usar. Y usted no lo deja así, ¿verdad? ¿Usted qué hace? ¿Para qué lo agitamos? ¿Para qué? Todos los elementos, ¿verdad?, se unan y puedan hacerme bien. Para que nosotros podamos ser usados por Dios, a veces Dios tiene que agitarnos. Y nos tiene que agitar. Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que la fe no te falte. ¿Quieres ser usado por Dios? Pues te tengo una gran noticia, vas a ser zarandeado. Amén. Amén. Vamos a ser agitados. Hermano, el que está quietico en la silla no lo mueve para nada, ni Satanás se preocupa por él. Si usted está quietico y viene y va y pasa 20 años y no le ha pasado nada, preocúpese. Porque el enemigo, dice la hermana Elena, en primeros escritos, que duerme a los que están sin hacer nada. Entonces los tiene quietico, mijito, quietico, no se mueva. Ay, fíjate. Pero cuando tú te empiezas a mover en oración, cuando tú te empiezas a mover en acción, el enemigo viene con toda su fuerza a hacerte daño. Pero no tenemos por qué tenerle miedo, porque ya no somos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Y el diablo no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios, si Dios no se lo permite. Y cuando Dios se lo permite, es porque necesita Él que seamos agitados para poder ser usados. Y a veces los hermanos o las personas me dicen, hermana, es que usted no sabe cómo me ha dado el diablo de duro. Y yo le digo, pero ¿por qué dices eso? No sabes cómo Dios ha permitido que el enemigo me use y me haga muchas cosas. Pero lo que no sabe el diablo es que me está agitando para usarme el Señor. Porque hasta el diablo puede ser siervo de Dios. Y yo tengo un ejemplo que vi una vez. Y decía una parábola para ilustrar lo que les estoy diciendo. Decía que una viejita tenía mucha hambre, una cristiana, y oraba, Señor, tengo hambre, tráeme pan. Señor, tengo hambre, tráeme pan. Y al lado había una bruja. Y la bruja la oía en la oración. Y se reía. Todo el día llevan eso en oración y yo no veo que Dios le trae pan. Así que yo me voy a burlar de la viejita. Y coge panes y coge cosas de la nevera y se la lleva. Y le toca. Y la viejita dice, dígame, mire, como Dios no te contestó, el diablo aquí te mandó pan. Toma. Y la viejita dijo, alabado sea Dios, que hasta el diablo lo escucha. Hasta el diablo. Sin saberlo. Sin saberlo. Yo no sé cuánto le gusta jugar ajedrez. No sé a cuánto. A mí me gusta. Hace mucho rato que no juego. Pero con mi hermano jugábamos mucho. Hace muchos años. Cuando tú juegas ajedrez, la ventaja de poder ganarle al otro es adivinar cuál va a ser la jugada que va a hacer.
y el diablo va a hacer una jugada y ya Dios sabe cuál es la siguiente. ¿Por qué le tenemos miedo al diablo? Si Dios es vencedor. Venció en el cielo como ángel. Miguel y sus ángeles se enfrentaron a Satanás y sus ángeles. Y no presten atención a lo que el enemigo a veces quiere hacer. Escuchen la palabra de Dios. El enemigo siempre va a tratar de distraerlo. Ya que decía distraerse es problema. Pero no permitas que te distraiga el enemigo. Porque más poder tiene Dios. Y Dios tiene un gran poder. A mí me pasa muy seguido. Pero Dios tiene poder. ¿Y cuántos creen en eso? Quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Abre la Biblia. Proverbios, capítulo 23. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer primero el 17. Proverbios capítulo 23, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 23, 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los que. Antes, ¿qué cosa? Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. A mí me encanta ese versículo. ¿Tu esperanza qué? No será cortada. El enemigo te puede quitar el trabajo, el enemigo te puede quitar la familia, el enemigo te puede quitar tu casa, el enemigo te puede quitar muchas cosas, pero el enemigo no puede quitarte la fe ni la esperanza. Es una decisión tuya. En esta mañana he venido de parte de Dios para decirle a alguien aquí que el amor de Dios nunca se va a acabar, que es eterno y que lo único que Dios quiere es que tú abras tu vida a Él y lo conozcas, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, que no es solo la Biblia. Y como me gusta, como dice el pastor Fabián, que el Dios de la Biblia salga de ahí y viva en nosotros. Porque algún día nos van a quitar la Biblia, no nos van a dejar entrar en las iglesias. Pero donde estemos, aún en los montes, la experiencia personal que vivimos con Jesús nos va a mantener en medio de las dificultades. Como dice el Espíritu de Profecía, si yo miro hacia atrás, tengo que mirar cómo Dios me ha conducido hasta aquí. Y le alabo el nombre de Dios. ¿Y cuánto alabamos el nombre de Dios? Porque Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es maravilloso. Dios es sabio y sabe lo que es mejor para mí. Y Dios es justo y me lo dará en su momento. Ese es el verdadero Dios. Dios quiere hombres y mujeres que lo conozcan. No que vengan a la iglesia y que cuando nos coloquemos de pie estemos arreglándonos todo el tiempo la ropa. Y que cuando estemos cantando, y más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, sí, más allá del sol. Eso se ve todo el tiempo. Y que cuando estén predicando, yo vine hace unos sábados aquí sentada y había más de un pescador en esta iglesia. Estaba así. Y el predicador, y no estoy hablando de Joel 2:28, que los jóvenes verán visiones y los viejitos sueños. No, aquí habían jóvenes soñando también. No era profecía. Cuando tú pierdes la capacidad de asombrarte en la presencia de Dios, mira bien cómo estás. Porque no es 20 años en la iglesia, son 20 años en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, así estés en una fila, tú sabes que mi Redentor vive y que los ojos del Señor me están viendo. Así esté con los amigos de la universidad hablando, yo sé que vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y cuando vengo aquí, vengo gozosa en el Señor y canto como la primera vez, porque el primer amor no se ha ido. Y no miro a los lados,
miro al frente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando sales de la iglesia a decir que los cantos no te llenaron, que la prédica te durmió y que todo fue horrible, el problema no es la iglesia, soy yo. Soy yo. Porque ya no me asombro en la presencia de Dios. Porque no me he dado cuenta que ya no estoy en la presencia de Dios. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, aún el viejito más viejito que hable aquí, tú oyes la voz de Dios. Sacas un mensaje de Dios para tu vida. Nada es repetido, porque salen cosas nuevas. Las iglesias están llenas de personas que miran a qué hora se acaba el culto, porque cumplí con venir a la iglesia. Pero cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, tú no vienes a cumplir con un horario de iglesia. Tú vienes a adorar a Dios, porque es lo mejor y lo más grande para ti, por sobre todas las cosas. Y es lo que Dios necesita. Y a veces cuando he estado en mi cuarto en oración, he sentido un dolor en mi corazón al ver imágenes de iglesia que ríen mientras se predica. Ezequiel capítulo 8. El Señor le mostró al profeta Ezequiel y dice: ven a ver lo que hace mi pueblo que dice llevar mi nombre. Ven a los cuartos de los ancianos y ve lo que están haciendo. Están adorando reptiles, cuadrúpedos. Hoy adoramos pornografía por internet. Y venimos a cantar y venimos a predicar, pero estamos agarrados con la pornografía en el internet, con el Facebook en fotos que no alaban a Dios. Y Dios dijo a Ezequiel: mira y sigue mirando. Sigue mirando, Ezequiel, porque yo veo, aunque ellos no creen que yo veo, yo sí veo lo que hacen. Y por eso cuando vienen aquí con apariencia de piedad, yo sí sé por qué les está pasando lo que les está pasando. Yo sí sé. Dicen amarme, pero alaban a Satanás en sus cuartos. Porque Dios llora cuando tú haces eso. Dios sufre cuando un hijo de Dios es agarrado por Satanás. Porque Él quiere verdaderos hijos de Dios, sinceros, que están luchando por el pecado, pero que no le dan paliativos al pecado. Y que no dicen eso no es pecado, sino que cuando toman una decisión dicen: esto glorifica el nombre de Dios, o no lo glorifica. Dios quiere que entiendas eso y que todos entendamos eso, porque todos hemos pecado, pero Dios quiere que sigamos adelante. El Señor quiere un remanente fiel. Volvamos a Hebreos capítulo 11 para terminar en esta mañana. Hebreos capítulo 11. Versículo 39. Vamos a leer los dos versículos que no leen. Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Versículo 1 del capítulo 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo, ¿qué cosa? No se canse hasta desmayar. Hay una cita que muchos conocemos, Josué 1:9, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor Jehová? Esfuérzate y sé valiente. Mira que yo te mando. Es un mandamiento, es un mandato. Mira que yo, está hablando Jehová, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová estoy contigo. Soy yo el que está contigo. Mira que te mando. Y a veces escucho personas que dicen, no, yo hoy no voy a cantar porque no tengo ánimo. No, hermana, no cuente conmigo para el programa porque estoy un poquito deprimido. Las veces que yo he estado triste cuando he predicado. Y cuando me ha tocado ser maestra de escuela sabática. Hasta con daño de estómago me ha tocado. Con fiebre de 40 me paran un púlpito. Porque el Señor no me dice que me deje guiar por emociones. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Estoy triste, sí, pero es emocional. Y las emociones varían. Pero por fe, yo sé que eso va a pasar. Y yo tengo un cometido de parte de Dios que hacer. Así que me paro de parte de Dios y canto para el Señor. Y imagínate si cantáramos cada vez que tuviéramos ánimo. ¿Cuándo cantáramos? Nosotros no podemos dejarnos llevar por las emociones. Lloramos, sí, sufrimos, sí, pero confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Señor se agrada de que le creamos a Él. Y como dice la palabra, que Él siempre se gloría en nuestra debilidad. ¿Cuántos de aquí somos débiles? No hablo en todos, hable usted, no hable por los demás porque a usted no le consta. A mí no me gusta cuando hablamos en plural, a mí me gusta que hablemos en personal. Porque a veces decimos, el Dios de todos. No, no es. Cada uno de nosotros tiene un Dios que puede ser el verdadero o no verdadero. El pueblo de Israel circuncidado, el pueblo del pacto, tenía muchos dioses, pero decía que Jehová era su Dios. Usted lo puede leer en todo el Antiguo Testamento. Hasta una vez Josué le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Entre qué? ¿Solo entre Jehová? Entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si los otros dioses es Dios, pues ir en pos de ellos. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Dentro de los estudios psicológicos, con esto voy a terminar, está demostrado científicamente que nosotros tenemos dos lóbulos prefrontales, el derecho y el izquierdo. Y hay una parte en el cerebro que se llama la amígdala. Esa es la que controla las emociones. Cuando pasamos un trauma, una situación difícil, la amígdala se inhibe y nos da miedo. ¿Alguna vez nos hemos caído de una bicicleta? Yo me caí una vez y me dio mucho miedo volverme a subir. Algunos dicen, no, tiene que subirse enseguida porque si deja pasar el tiempo va a ser más difícil. Cuando nosotros pasamos a una situación traumática, queda en nuestro cerebro. Y cuando vuelve a darse esas situaciones, la amígdala se inhibe y el temor regresa. Por eso vienen las fobias, los miedos. Yo mucho tiempo le tuve miedo a las alturas, pero no al avión, sino a las alturas así, en espacio abierto, puente. Era terrible para mí. Gracias a Dios ya eso se superó. Pero cada uno de nosotros puede tener un trauma. ¿Usted reconoce algún trauma de niñez? Yo tenía varios, ya tengo menos. Porque en el Señor ha ido mejorando. Pero hay situaciones, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo personal, para no coger a nadie. Mis padres discutían mucho desde que yo tengo uso de razón. Todo el tiempo discutían. Todo el tiempo. El cerebro tiene mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa es la negación. Hay personas que dicen, ¿pero qué está pasando en tu casa? No, no está pasando nada. Nada. Pero hay situaciones difíciles. No, no está pasando nada. Oye, pero cuando están casados, pero tu esposa como que la veo triste. No, ella no tiene nada, ella está bien. Y es verdad. Aún dentro de la iglesia, usted coge una esposa y usted le dice, ¿cómo estás tú con tu marido? Del 1 al 10. Un ejemplo, pone un pastor. Y dice ella, del 1 al 10, 0. No, diga del 1 al 10. Bueno, 1 arañando.
Y cuando viene el marido, ¿y cómo va su matrimonio del 1 al 10? ¿Puede decir 12? Porque no sabemos cómo estamos. No reconocemos nuestra situación. Para el hombre le es más difícil reconocer que está en una situación difícil. Él tiene que solucionarla, nosotros la afrontamos. Pero en esas situaciones yo no tuve negación, yo tuve imaginación, que es un mecanismo también de defensa. Entonces, mientras ellos peleaban, para yo no escuchar la pelea, yo lo que hacía era irme en los libros que tenía, que todas las semanas mi mamá me compraba un libro, sobre todo libros de historia, y me iba a España, me iba a Italia y miraba, y todo lo que acababa de leer, yo lo recorría. Claro, cuando yo he conocido gente que ha ido a esos países, y yo le digo, ay, fuiste a Nápoles, que es en el sur, ahí les dicen que son como los costeños, y vas a Milán al norte, ay, fuiste a Italia, yo no, lo leí en los libros. Pero todo el tiempo leía. Ustedes me pueden preguntar capitales del mundo y ir, porque era mi imaginación la que iba a todos esos lugares. Y yo decía, ay, no, ya yo me veo caminando y no sé qué. Bueno, y crecí con mucha imaginación. Por eso la historia para mí era muy fácil. Cuando soy maestra, para mí dar historia, por ejemplo, en los guías mayores que damos la historia de la iglesia, algunos se emocionan cuando yo hablo, porque soy de las que digo, y una persona me dijo una vez, hermana, pero usted parece que hubiera estado ahí. Yo le digo, porque es que me emociona, me apasiona la historia. Porque fue en mi imaginación un mecanismo de defensa en las situaciones. Ahora, ¿eso fue positivo? Totalmente. Porque hoy en día para mí las profecías son fáciles. Totalmente fáciles. Daniel, Apocalipsis, todas las profecías del Génesis hasta el Apocalipsis, para mí son fáciles de aprender. Porque mi mente se ubica y desarrolla todo eso y las fechas son fáciles de aprenderlas. Por eso soy profesora también de profecía. Porque me es muy fácil. Entonces, la resiliencia es eso. Es en medio de una situación negativa que te puede destruir. Yo pude haber crecido siendo drogadicta. Ay, es que como mis papás nunca me amaron, yo no sé lo que es un abrazo de papá. Yo sé, no sé lo que es un hogar. Bien, mi papá se fue a los 7 años, me abandonó, me tocó pasar hambre. Entonces, ni modo, hubo amigos que me llevaron al mal y me volví drogadicta. No, eso son decisiones personales. Yo crecí en un barrio donde habían pandillas. Y yo les decía, niñas de 12 años embarazadas. Pero yo tomé una decisión de no ser así. Eso es resiliencia. Es en medio de una circunstancia adversa, tú tomas una decisión. Y hay personas que se justifican. La resiliencia nunca tiene que ver con la justificación. Es que yo soy así porque mis padres no me apoyaron. Es que yo no pude salir adelante porque nadie estuvo. Es que la iglesia no me da, por eso me preocupa. Cuando tú empiezas a justificar el por qué eres así, es un síntoma de no resiliencia, porque la resiliencia no justifica. La resiliencia dice, en medio de cualquier situación, salimos adelante. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Somos débiles, sí, pero salimos adelante, sí. Por eso, muchos de los grandes hombres de la Biblia y de la historia han tenido el don de la resiliencia. El Espíritu Santo te puede ayudar. No importa los traumas de tu pasado, no importa las situaciones. Hace poco hay un libro que se llama De la calle a Harvard, que es de una psicóloga americana muy importante. Y esa me la recomendaron. Ay, mira, esa película el libro ya me lo había leído hace mucho tiempo, pero la película yo no me la había visto. Y me recomendaron la película y me la vi en mi casa. Y es la historia de una chica con padres drogadictos, con padres totalmente adictos, que no se preocuparon mucho por ella, que ella iba sucia al colegio, pero que aprendía a través de los libros y una enciclopedia todo el conocimiento. Nunca terminó la primaria ni el bachillerato, pero cuando ella tenía 17 años decidió terminar y un profesor la cogió, termina validando en pocos años y Harvard da la oportunidad, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, de entrar. Así que ella se presenta, pasa por el New York Times que le da la beca y hoy es una gran psicóloga en los Estados Unidos. Pero ella vivió en la calle, pidió dinero en la calle y todo el tiempo, por eso se llama De la calle a Harvard. Harvard es una universidad muy costosa. Y ella dice en su libro, si yo pude llegar a una universidad tan costosa, viniendo de la calle, de padres drogadictos, que la madre murió en la droga, ¿cómo ustedes no pueden salir adelante? Todo está en el Señor. Créele a Dios que tiene un plan para ti. Si dejas todo por Dios y eres fiel a Dios, el Señor te ha prometido
que en esta tierra te va a dar 100 veces más y que al final te va a dar la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Vamos a terminar colocándonos de pie para cantar y espero que lo hagan con todo el corazón. Vamos.